Buenas gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es David Jiménez y como habéis visto en el título del vídeo es la locura de que he podido llegar a hacer y es para que no la hagáis vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Bien, antes de comenzar a hablaros quiero que echéis un vistazo a las imágenes que os voy a poner, ¿vale? La primera es la temperatura, para que veáis la temperatura que hacía en ese momento y a la hora que llegué al lugar donde partí a hacer mi ruta de entrenamiento, para que veáis a qué hora, ¿vale? Bien, en la segunda imagen vais a ver un poco el recorrido que hice, el tiempo que me tiré y a la hora que empecé, para que calculéis con qué temperatura terminé, si habéis visto bien la anterior foto, con casi 28 grados o 28 grados digo yo, porque llegué al coche, lo volví a mirar y fueron 28 grados. Bien, y en la tercera imagen que estáis viendo mi ritmo cardíaco, ¿vale? El VO2 máximo, el anaeróbico, vamos, esas son mis pulsaciones según mi ritmo cardíaco, que es el que llevé, ¿de acuerdo? Bien, una vez visto estas imágenes, os voy a contar de qué va esta historia. Vale, en primer lugar, si alguno va a hacer lo que voy a hablar en este vídeo, de verdad, no lo hagas. O sea, o estás muy loco, en el sentido de que te puede dar una insolación que te cagas, como casi me pasó a mí, ¿de acuerdo? O sea que no lo hagas, ¿de acuerdo? O sea, lo he hecho yo, no sé ni por qué lo hice, simplemente dije, pues voy a probar a verlo, a ver qué pasa, y casi me dio una insolación. La ruta que he hecho, si os habéis visto bien, no sé si era la segunda o la tercera imagen, en la que sale el recorrido, fueron casi 16 kilómetros y medio, ¿vale? De puro monte, o sea, dejé el coche, era un poco de sendero por un camino ancho, ¿de acuerdo? Asfalto habría igual 50 metros, no habría más, lo que es sendero amplio pues sí habría unos 3 kilómetros, ¿vale? Y el resto fue puro monte, puro y duro, o sea, sube para arriba a cuesta, baja para abajo. Y lo jodido de todo es que habría muy poquita sombra. Si el recorrido, digamos que los casi 16 kilómetros y medio es el 100% de sombra, habría un 3-5% de sombra, no habría nada más. Bien, lógicamente antes de hacer este recorrido, desayuné debidamente, me hidraté bien. Y aún así, cuando fui a correr, me llevé un botellín pequeño de mi bebida energética casera, que si alguno quiere saber cuál es, os saldrá aquí en la pestañita para que le echéis un ojo, que es muy fácil de preparar. Bien, más o menos todo iba bien, ¿no? Yo iba corriendo, la verdaderamente hacía calor, llevaba una sudada tremenda, pero tremenda, ¿no? Me iba hidratando, pero ya antes de llegar al kilómetro 10, sobre el kilómetro 9 o por ahí, empezaba ya a notarme la cabeza y la nuca súper calientes, o sea, ya me daban ya como pequeños mareos, la vista algunas veces se nublaba un poquito, ¿vale? Y empezaba a notar como que el ritmo cardíaco se me aceleraba de más, o sea, iba corriendo y la patata había que se me aceleraba de más de lo normal y me daban como pequeños pinchazos, no muy fuertes, aguantaba lo que es los pinchacitos que me estaban dando, no era un pinchacito y ya está, no, el pinchazo era constante, ¿de acuerdo? Me pasé un buen rato así, no sé cuántos kilómetros serían, igual 2 o 3 kilómetros, hasta que se me pasó un poco, se me pasó un poco los pinchazos, ¿vale? Pero el corazón se me seguía acelerando de más y yo os digo, tenía un calor brutal, o sea, ya no sudaba tanto como sudaba al principio, ¿de acuerdo? Sí seguía sudando, pero ya no tanto, aunque estaba más o menos hidratado. Pero ya a partir ya os digo, del 9-10 kilómetros, como que no iba ya la cosa ya bien, ¿de acuerdo? Ya os digo, no sé por qué la hice, dije, voy a hacer esta ruta porque me toca y hace tiempo que no la hago, ¿de acuerdo? Entonces dije, le voy a dar caña porque ya sabéis alguno, me estoy preparando para correr los 25 kilómetros por montaña, para presentarme una carrera de obstáculos, ¿vale? De 25 kilómetros, o por ahí, o 20 o 25 kilómetros, ¿no? Entonces dije, voy a darle caña a este circuito y os digo, este circuito es bastante exigente y ese fue uno también de los problemas, que es un circuito bastante exigente de subir mucha cuesta y tal, y encima a pleno sol, ¿de acuerdo?
Bien, cuando ya me faltaban unos 3 kilómetros o así por llegar al coche, ahí es donde la cosa se empezó a complicar de verdad. Los últimos 3 kilómetros ya tenía un cansancio, ya no tenía ya más agua, o sea, no tenía ya más bebida energética mía para beber ni nada, no tenía fuente ni nada, lógicamente no había nada. Y los 3 últimos kilómetros lo pasé realmente mal, o sea, me quedaron, ya os digo, unos 3 kilómetros para llegar al coche, donde tenía mi nevera preparada con más agua, ¿de acuerdo? Y iba corriendo ya el trote cochinero, como se suele decir, ¿vale? Un trote suavecísimo, o sea, muy suave, el trote cochinero que se dice, ¿vale? Y aún así me fatigaba. O sea, no conseguía ir al trote cochinero. Tenía que ir un trato a ese trote, súper despacio, y después caminar a paso ligero. Igual al trote igual me tiraba 1 o 2 minutos nomás, y otro minuto, 2 minutos, andando a paso ligero, pero andando porque no daba más de sí. O sea, la cabeza ya la tenía completamente ardiendo y lo que es la respiración la llevaba ya súper forzada, la patata se me disparaba, lo que es el corazón, se me disparaba ya, o sea, era un... Ya decía, tengo que llegar sí o sí ya al coche porque verdaderamente lo estoy pasando mal. Así que cuando ya conseguí llegar al coche, llegué verdaderamente mal, o sea, fue abrir el maletero, encima prácticamente había sombra, me senté ahí como la foto que veis en la portada, en ese rinconcito ahí, sentado en eso, lo que es el único momento que me daba ahí la sombra, y bebiéndome agua. O sea, llevaba 2 botellines más, uno de agua fresca y otro botellín de agua congelada, y el primero me lo bebí, me lo fui bebiendo despacio, ¿sabes? No todo de golpe, pero me duró nada, o sea, no me duró ni 2 minutos, o sea, me lo trinqué para adentro porque estaba completamente deshidratado. O sea, fue una auténtica pasada y aparte la cabeza de Dios de gente que estaba ardiendo. Si llego a tener una garrafa de agua, me la echo por encima. Luego ya cogí, me monté en el coche y cuando llegué al garaje, ¿vale? Tuve que ir al servicio porque ya me bajaba del coche y completamente mareado. Yo decía, me está dando un yuyu aquí de flipar. Y agarré la mochila, agarré las cosas que llevaba, ¿vale? Y me fui al servicio, ¿de acuerdo? Y cuando llegué ahí al servicio estuve por meter la cabeza directamente del grifo, pero pensé, dije, hostias, digo, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque si estás ardiendo, ¿de acuerdo? Y de repente le vas a meter un cambio de temperatura brusco, o sea, meter la cabeza debajo del grifo con agua fría, dije, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Bien, eso lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, si os pasa lo mismo que os pasó a mí, no cogéis y directamente os peguéis ahí un jarro de agua fría, porque el cambio de temperatura puede ser, yo creo que perjudicial, ¿vale? De ahí igual los cortes de digestión y cosas que pasan, ¿de acuerdo? Así que lo que hice es mojarme repetidamente la cara, eso es lo primero que hice, mojarme la cara repetidamente y beber agua. Esperar un poquito, beber un poquito de agua y volver a mojarme la cara. Después, seguir bebiéndome agua, poquito a poco, a sorbitos, y ya empecé ya a mojarme ya la cara y la nuca, ¿de acuerdo? Esto lo hice unas 2 o 3 veces más, ¿vale? Lo de la nuca. Y ya, cuando vi que estaba ya más o menos fresquito, todavía estaba tocado, pero estaba ya fresquito, ya empecé a meter la cabeza debajo del grifo, pero un poco, ¿vale? Empecé simplemente un poco para que me cayera un poquito el agua. Eso lo hice y después ya metí la cabeza completamente debajo del grifo, pero entera, que me mojara bien la cabeza, y cuando la sentí ya fresca, levanté ya la cabeza, todo el agua que me caía por el nick y por todo, y ya empecé a sentir ya alivio ya por el frescor. O sea, tenía ya un calor encima, ya os digo, en la cabeza y en la nuca, que es que era impresionante. Ya los mareos más o menos se me fueron, estaba realmente canso, pero ya los mareitos y tal se me fueron. Ya te digo, en ese momento ahí en el servicio igual me bebería también medio litro de agua. Yo creo que me bebería medio litro porque no paraba de beber agua. Cada vez que me mojaba bebía, cada vez que me mojaba bebía, así todo el rato. Así que cuando salí del garaje iba para casa, que la tengo bien cerca, imaginaros las pintas que llevaba, con la mochila, la neverita con el agua, un botellín un poco todavía que tenía de agua congelada, que la gente me miraba, todo el pelo mojado, el nick y todo también mojado, ¿no? Del agua que me iba cayendo. La gente me miraba como diciendo, ande chorras va este tío.
Ya os digo, yo andaba que parecía que me habían pegado una paliza. Pero sinceramente me daba igual lo que diría la gente, yo solamente quería llegar a mi casa. Así que nada, gente, solamente os quería contar mi experiencia. Por si a alguno se le ocurre hacer esta locura, pues que se atenga a las consecuencias, ¿vale? O sea, no hagas la burrada que he hecho yo. Y si lo haces, vamos a hacer una cosa. Bueno, vais a hacer una cosa. Madrugar. O sea, madrugar bastante, salir yo que sea a las 6, 7 de la mañana para que no os pegue ese calorazo, ¿de acuerdo? Eso lo primero. Vale, y si no quieres madrugar, ¿vale? Elige una ruta en la que haya sombra. No todo el rato de sombra, pero que haya bastante sombra, ¿vale? Para que no te pegue todo el rato el sol de pleno abellón ahí. Porque yo os digo, lo vais a pasar muy mal, ¿de acuerdo? O sea, si vais a hacerlo, de buscar un sitio que tenga bastante sombra, ¿de acuerdo? Bien, otro punto es si vais a correr también, dejar en el coche, yo que sé, llevaros igual una garrafa de 5 litros de verdad fresquita o lo que sea, porque cuando lleguéis al coche, por si os pasa lo mismo que a mí, llevar abundante agua en el coche, ¿de acuerdo? Llevaros, yo que sé, 2 o 3 botellas de litro y medio, no 2 botellines como me llevé yo, ¿de acuerdo? No, llevaros más agua, ¿de acuerdo? Que esté un poquito fresqueta, una neverita o lo que sea, ¿de acuerdo? Llevaros bien de agua por lo que pueda pasar, porque yo, ya os digo, me hubiera bebido bastante más agua de la que hubiera llevado. Por lo menos, si llegáis al coche, para mojaros la cabeza y quitaros ese calor tremendo que os ha dado el sol en la cabeza, en la nuca y en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Bien, otro punto es, si vais a hacer un recorrido en el que sea a pleno sol, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el mío que ha sido de casi 16 kilómetros y medio, pues la próxima vez que lo haga no lo voy a hacer más de 13 kilómetros, ¿vale? Es entre 10 y 13 kilómetros. O sea, controlaros vosotros, nadie mejor sabe cómo funciona vuestro cuerpo, la resistencia que tenéis. Yo, por ejemplo, ya veo que 16 kilómetros y medio casi como hice a pleno sol es brutal. O sea, es brutal. Casi me da una insolación y me quedo ahí. Entonces, yo sé que la próxima vez voy a hacer 10, 13 kilómetros y no voy a pasar de ahí para terminar cansado, saber pues que he llevado un ritmo en condiciones y más si no voy a tener sombra, porque generalmente en las rutas que tengo no hay sombra, la putada. Pero bueno, pero por eso os digo, 10-13 kilómetros yo es mi máximo que haría para mí. Si vosotros igual 13 es mucho, pues igual lo recomendable que hagáis vosotros 7 u 8 kilómetros, ¿de acuerdo? No hagáis el tonto. Bien, esta ruta, la que he hecho, la que casi me da una insolación del 15, ¿vale? La suelo hacer en primavera y otoño, y en primavera-otoño, oye, pues con la temperatura que hace y tal, y como corre algunas veces esa brisita de fresquito y tal, pues la hago, ¿vale? Termino cansado, pero la termino bien. Pero en verano ya os digo que no se me va a ocurrir volver a hacer esta locura, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, simplemente os quería contar mi historia para que os sirva de escarmiento, por decirlo de alguna manera, aunque el escarmiento me lo he llevado yo. Pero vaya eso, que no hagáis locura, sobre todo en verano, de ir al monte, ya no simplemente el correr, ya es también yo qué sé, si vais a hacer senderismo o lo que sea, llevar bien de hidratación y joder, aprovechar un poco la sombra, ¿de acuerdo? Pararos si es necesario y eso, no hagáis la locura de hice yo, que yo ni parar ni nada, yo tiré para adelante aunque sería andando porque lo único que quería es llegar. O sea que si estáis haciendo senderismo, pues también intentar pillar sombra y esas cosas, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.